Hola, bienvenido al resumen de la clase de liderazgo. Estamos en el bimestre 4, en la semana número 3. Hoy veremos una cualidad fundamental en el liderazgo, el carácter. En principio veremos el concepto del carácter y cómo se puede aplicar. También algunos ejemplos de tus compañeros y resolveremos un caso basado en hechos reales. Te pido que vayas acompañando la clase respondiendo las preguntas que encontrarás en el Jamboard asignado para la misma. ¿Dónde encuentras este Jamboard? En Classroom, en la tarea asignada para esta semana. También resolveremos una autoevaluación sobre el carácter. Esta deberás hacerla en una hoja aparte, ya sea una hoja física o una hoja electrónica. Cuando la hayas completado, súbela directamente a Classroom. Finalmente te pido que te pongas en contacto con el líder de tu grupo para que coordinen la manera en que trabajarás y podrás colaborar con el equipo para resolver o completar el trabajo del proyecto que hemos venido trabajando durante las últimas 2 semanas. Si tienes alguna pregunta al respecto, contacta. Les pido por favor que ingresen al Jamboard y vamos a contestar la pregunta que está ahí. La primera pregunta que ahí aparece es: ¿cuáles son las cualidades de un líder? Okay. Vamos a ver, ahora sí. Quisiera que me cuenten entonces cuáles son las cualidades de un líder. Escríbanme por favor ahí en el Jamboard. ¿Cuáles son las cualidades que ustedes creen que debe tener un líder o que tiene un líder desde el punto de vista del liderazgo que ustedes o de los líderes que ustedes conocen? Si alguien tiene por ejemplo. Ok, Freddy nos dice sabe escuchar, importante, sabe escuchar. Luis nos dice el poder guiar a un grupo y organizarlo de la mejor manera. Ok, guiar a un grupo. Muy bien, ahí hay una característica: escuchar, guiar. Tener la paciencia suficiente para poder liderar a los demás, saber escuchar las ideas de los demás. La escucha sale otra vez. Y paciencia. ¿Quién me puso este comentario? Perdón, no aparece el nombre, no sé si ya terminaste. Tener la paciencia suficiente. Hay una que hemos visto, que la hemos visto en las 2 clases anteriores. ¿Alguien se acuerda? No, hay una característica que tienen los líderes, que es una capacidad de que la vimos en las 2 clases anteriores. Escuchar. Escuchar es una, pero hay otra que necesitas para ser líder. Si no tenés eso, no sos líder. Ay, Jesús, no me acuerdo. Empieza con I. Inteligencia emocional. También, pero no es esa, es influencia. Influenciar. Ah, Influenciar, capacidad de influenciar a los demás. Esa es la característica clave del liderazgo. Y hoy vamos a ver otra. Muy bien, gracias. Muy bien. Vamos a ver una característica de los líderes, que es el carácter. Hoy solo nos vamos a centrar en el carácter. ¿Alguien me puede contar qué idea tiene de lo que significa tener carácter? En la segunda slide. ¿Qué creen ustedes que significa tener carácter? No sé si han oído esa palabra. ¿Qué es tener carácter? María me dice, tener cierto valor para decir o hacer ciertas cosas. Ok. Decir o hacer, eso es importante. Mantengan esa idea en mente. Gracias, María. Freddy, entiendo, Freddy, me dice, es tener la suficiente madurez para poder manejar todas las situaciones negativas que te afecten y lograr ignorar a todas esas personas que te critican por lograr cosas que no lograron. Ok. Bueno, básicamente la base de toda crítica tiene que ver con esconder los sueños fallidos de otras personas. O sea, si cualquiera recibe una crítica como, no, que tu contenido es malo, probablemente pasaron por lo mismo, que intentaron subir algo, intentaron hacer algo y no lo lograron, entonces prefieren proyectarse de una forma más discreta, entre comillas. Ok, eso puede ser una. Tienen razón, tanto Freddy como tú. Sin embargo, también yo no estoy tanto a favor o de acuerdo con el tema de ignorar. Es decir, la crítica es importante escucharla,
aunque tengo la capacidad de decidir si aceptarla o no. La verdad Claro. es que creo que me refiero a no la crítica constructiva, sino que a la crítica destructiva. Ah, ok. Eso no di a aclarar porque la nota no se podía poner tanto, así que le intenté medio resumir ahí. Pero buenísimo que me lo aclares aquí. Gracias. Muy útil que me lo aclares aquí. Gracias, Freddy. Entiendo. Sí, a la negativa, cuando pues al final, incluso el apóstol Pablo decía, escúchenlo todo y solo retengan lo bueno. Bueno, Andy me dice, todos tenemos un carácter diferente. El carácter es la forma en que reaccionamos normalmente ante diferentes situaciones. Aquí es donde la inteligencia emocional nos ayuda. A lo que entiendo que te estás refiriendo, Andrés, es al temperamento, que es algo distinto al carácter. Y eso es muy común que pase. Confundimos el carácter con temperamento. El temperamento tiene que ver y la inteligencia emocional, con la gestión adecuada de las emociones. El carácter no es, por ejemplo, si soy muy enojado o si estoy contento. A veces se suele confundir eso. El carácter, como vamos a ver, tiene que ver con otros temas. Todo eso, okay. Sino hoy vamos a ver que es más que todo a la capacidad o a la habilidad o a la integridad. Es un valor a mi capacidad de responder como muchos han dicho, ante las situaciones, y sobre todo a mantener mis valores y mis posturas sin importar qué pase. Ok, gracias a todos. Dani me dice seguridad en tus ideologías y principios. Sí, va más por ahí, en tus principios y en tus valores, sin importar la situación. Sergio me dice, para mí carácter es tener la actitud para poder afrontar lo que se presente, ya sea malo o bueno. ¿Sí? Va por ahí, siempre que está pegado a tus principios y valores. Patrick me dice, una persona que a pesar de la situación está tranquila. Otra vez, tiene que ver más con mantener mis valores y mi palabra sin importar la situación. Ok. Sí, profe. Ya. Lean el caso y en el slide siguiente, en el slide que está en el número 3, pueden usar el 3 y el 4 si no hay suficiente espacio. Pueden usar el cuadro de texto o una nota y cuéntenme qué harían ustedes en esa situación. Ok, vamos a ver. José Porras me dice, retiraría del mercado los autos, pues sería peligroso dejar que esta falla de fábrica siga afectando la calidad de vida de muchas personas. Presentaría pérdidas millonarias, pero la seguridad primero. Ok. Mía Méndez nos dice, pruebas masivas gratis para corroborar el funcionamiento de los carros y darles a los nuevos usuarios una advertencia. Ok, muy bien, esa sería una acción. Vamos a ver. Nos dice Andrés, es imposible cambiar lo que pasó, por lo que yo contaría a las familias afectadas y les pagaría los gastos médicos, contactaría, perdón, a las familias afectadas y les pagaría los gastos médicos y mandaríamos al taller de la agencia los carros dañados, lo cual nosotros pagaríamos, y nos aseguraremos de los carros que siguen siendo fabricados de esa misma línea se fabriquen sin ese defecto. ¿Ok? Gracias, José. La mayoría de ustedes coincide en que hay que resarcir a los que tuvieron el accidente, ¿verdad? Por la falla. O sea, nosotros, cuando se vendió el carro, se ofreció que el sistema de seguridad incluía la bolsa de aire, ¿cierto? Entonces, claramente había una falla o había una falta a lo que se había prometido, a mi oferta de valor, ¿sí? Lo que Toyota hizo fue retirar los carros del mercado, o sea, mandó a traer todos los que se habían vendido, porque como no sabía cuál tenía, devolvió el dinero y ofreció cambio de modelo y devolvió el dinero en algunos casos, y la pérdida obviamente fue millonaria, ¿verdad? Pero eso fue una demostración de carácter. Primero porque afrontaron las consecuencias, y eso es parte de lo que quiero presentarles de qué significa tener carácter. Es más que hablar. No sé si puedo agregar algo. Sí, José, dale. De esto también, esto pasa, pero al revés. De hecho, creo que me acuerdo, fue un caso en el que una empresa de videojuegos, creo que era Electronic Arts, había ofrecido
para todos los que compraron en preorden, creo que era Call of Duty, no me acuerdo cuál juego era, iban a recibir una copia gratis. Que si a la hora de la venta todos se enteraron que no había un segundo juego gratis, entonces empezaron a reclamar y Electronic Arts pues no admitió su error, no admitió las consecuencias y dijeron que con gusto les daban el permiso de comprar. O sea, hay dos tipos de empresas: Toyota, que afrontó las consecuencias, y Electronic Arts, que ni siquiera dio la cara para el asunto de decir sí, fue un error nuestro. No, sino que simplemente dije, pero lo pueden comprar. O sea, esa no es la especie de carácter que una empresa debería tener. Correcto, ok, excelente ejemplo, gracias José, porque es un ejemplo que nos ayuda a contrastar lo que una empresa con carácter, digamos en este caso, porque al final las empresas son personas, ¿verdad? A veces nos perdemos un poco con el tema de, bueno, Toyota, una gran empresa, pero esa decisión la tomó una persona o un grupo de personas que tenían carácter, y en el otro lado, en el otro caso, pues la empresa, aunque hubiese perdido, hubiera encontrado una forma de resarcir lo que había prometido. Bueno, entonces, tener carácter significa, más que hablar, la acción es el indicador real de carácter, o sea, si realmente hago lo que prometo. Entonces quiero ya en el Jamboard, en el slide, no, perdón, eso lo vamos a hacer, no lo vamos a hacer en el Jamboard, sino lo van a hacer a nivel personal. Vamos a dar 5 minutos antes de ir a trabajar en los grupos, para que contesten estas 3 preguntas. Ese es un trabajo personal, no lo tienen que subir al Jamboard, pero sí lo tienen que subir en Classroom. ¿Qué van a hacer? Contestar estas 3 preguntas. ¿Haces lo que dices que harás? O sea, si yo digo que hoy voy a hacer ejercicio, hoy voy a terminar las tareas, hoy voy a, no sé, ayudar a mi mamá con algo, o a mi papá, o si hoy dije que voy a, o dije que voy a aprender un idioma o cualquier otra cosa, ¿cumples lo que harás primero contigo mismo y hacia los otros? En el caso de que no, es muy probable que, de hecho a mí me pasa, aprovecho de una vez el anuncio, Mariam, te debo un video de cómo manejar el tiempo, lo tengo pendiente, para el otro jueves lo vas a tener. Entonces, puede ser que pase, como en este caso me pasó a mí. Asumes las consecuencias, te disculpas, tratas de resolver cuando hay una falla, porque a veces hay cosas que se salen de nuestro control. Y finalmente, ahora que sabes esto, si es que encontraste algún área, ¿qué quieres hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Sí? ¿Me expliqué con lo que hay que hacer en este momento? Ahora aún sigo medio confundido, la verdad. Ok, gracias por tu feedback, José. Vuelvo a repetir. Lo que vas a hacer es que en una hoja... Sí. Solo, sí. antes, es en grupos, dijo, ¿verdad? No, esto es individual. Esto es Es individual. individual. Todavía es individual. Después de esto ya vamos a ir a trabajar los grupos. Gracias, Esteban. ¿Qué vamos a hacer? Tienen que responder estas 3 preguntas para saber si ustedes tienen carácter o no. ¿Haces lo que dices que harás? ¿Cumples tus promesas? ¿Eres íntegro? 2. Si no lo haces, identificas algún área en que no lo haces. O sea, regularmente digo, hoy sí voy a cumplir, hoy sí voy a estudiar, pero pasa el día y no estudié. Ahí falté a la promesa a mí mismo. ¿Sí? O puede ser de que yo le dije a mi mamá, o a mi hermano o a mi amigo, mira, te voy a ayudar con esto, pero no lo hice. Pasó el día por lo que sea y no lo hice. Eso es, no tuve carácter o no cumplí mi palabra hacia alguien. ¿Sí? Ya sea alguien cercano o alguien lejano. Le dije a un maestro que le iba a entregar una tarea hoy, mañana, pasado, el viernes, el lunes, pero no lo hice, no lo entregué. ¿Sí? Puede pasar. Y entonces cuando nos pasa, ¿qué hacen ustedes? ¿Cuál es su proceder? ¿Lo ignoran? ¿Hacen como esa empresa? Como, no, yo no lo dije, no fui yo, no lo hice. O asumen su responsabilidad, se disculpan y hacen un cambio. Y finalmente, si descubren algo, ¿qué quieren hacer? Si hay un área en la que ustedes identifican que constantemente faltan a su palabra, ¿qué quieren hacer? Esas 3 cosas. Profe, en la última pregunta, ahora que lo sabes, ¿qué harás? ¿Cómo así? Es decir, si, por ejemplo, te diste cuenta de que hay ocasiones
en las que no cumplís tu palabra, por ejemplo. Ajá. Como en el caso de lo que me pasó a mí con Mariam, que le dije que iba a quedar grabado el tiempo y no he subido la grabación. Ajá. Entonces, ¿qué hago yo? Bueno, yo personalmente, cuando me pasa esto, o permito que me pase esto, o decido que me pase esto, me disculpo con la persona y tomo una acción. ¿Cómo hago para, Ok. ¿verdad? Dale, bro. Bueno, por eso es importante el sí. El sí es una gran palabra, diría Jim Rohn. Y Jesús diría, su sí sea sí y su no sea no. Si dicen sí, saben, por eso tienen que saber cuándo decir sí y cuándo decir no. Esa es una característica del liderazgo. Decir no es útil. Si hay algo que realmente no quiero o no cumple con mis valores, o hay una reunión a la que no quiero ir y voy a ir solo por compromiso, es útil decir no, porque es tiempo que vas a invertir. Y no pasa nada la otra semana es la feria científica. Entonces sí tienen que coordinarse para culminar el trabajo durante los próximos, las próximas 2 semanas. ¿Me expliqué? Sí. ¿Sí? Ok. Vamos a ir al Jamboard de la semana pasada. Todos vamos a ir al Jamboard de la semana pasada. Ok. ¿Qué es lo que van a hacer? Ahorita voy a abrir los grupos y lo que hay que... Vayan por favor al slide en el Jamboard. Vayan al slide... número 4, el que dice fases del proyecto. Les voy a compartir pantalla aquí. ¿Todos ven mi pantalla? Sí. Sí, bro. Listo. ¿Qué es lo que hay que hacer? Van a completar, tienen que completar la segunda fase del proyecto, ¿sí? Obviamente en los 10 minutos que nos quedan no lo van a poder hacer. Entonces, empiecen a pensar en una estrategia para que lo puedan hacer durante las 2 semanas que vienen. Hay algunos grupos, bueno, antes de pasar a eso, ¿está claro lo que hay que hacer? Sí.